bienvenidos una vez más a su canal, donde vamos a estar hablando de cosas muy interesantes, como cosas paranormales, crímenes, asesinos seriales, una que otra cosa polémica que esté pasando en el mundo y muchas cosas más. El día de hoy vamos a incluir un crimen a la sección, pero primero, antes que nada, quería contarles que este crimen llegó como a mi mente porque estaba navegando en Instagram y en una de las fotos de un influencer vi que estaba llegándole mucho hate a la comunidad LGBT. Entonces yo pues me saqué mucho de onda porque realmente no pensé que hubiera tal cantidad de gente todavía como con ese pensamiento agresivo, atacar a las personas. No sé, como que siento que creí que ya habíamos avanzado, pero realmente hay muchísimas personas que todavía tienen como esa homofobia, esa agresión. Y pues por esta razón me llegó este crimen que pasó en la Ciudad de México, bueno, estos crímenes que pasaron, y pues decidí traer el caso de Raúl Ociel Marroquín, más conocido como el Sádico. Así que bueno, ya sin darle más vueltas, vamos a comenzar con el video. Váyanse por un cabecito, por una chelita, por algo de comer, por lo que gusten, y vamos a comenzar. Él nace el 1 de septiembre de 1980. Lo que encontré de su familia fue muy escaso, ya que no hay muchos datos, pero en varias fuentes vi que decían que el papá era muy homofóbico, que el papá era muy autoritario, que el papá era como de carácter muy fuerte y que solía ser un poco agresivo con la familia, ¿no? Entonces, de aquí creo que siempre vemos un patrón en los criminales, en las personas que le quitan la vida a otras por cosas familiares o por traumas que tienen de pequeños, y esto va desencadenando a que se formen comportamientos narcisistas, psicópatas y todo esto, ¿no? Lo que sí se tiene registrado es que él ingresa al Ejército Nacional Mexicano en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Cabe mencionar que también él es originario, él nació en esta ciudad. Entonces él decide entrar al ejército, dura 4 años en y durante estos 4 años él intenta cursar la carrera de médico militar, pero solo cursó el primer año. Él deserta del ejército. En algunas fuentes encontré que fue porque él había tenido mal comportamiento, entonces lo hicieron que se saliera, pues, o sea, lo sacaron. Y en otros leí que por faltas económicas él ya no había podido continuar la carrera, así que se salió. Pero bueno, cuando sale del ejército, yo me inclino más por el lado de que tenía mal comportamiento en el ejército, porque cuando sale, lo que pasa es que él comienza a cometer robos con violencia. Entonces, si vemos que este comportamiento se efectuó, porque después de que empezó a hacer estos robos fue detenido y estuvo 14 meses detenido, recluido en Tampico. Entonces yo quiero creer que pues sí, también no era como del mejor comportamiento en el ejército, y yo creo que es una de las razones por las que lo sacaron. Pero bueno, cuando sale de la cárcel en Tampico, él decide pues mudarse a la Ciudad de México. Yo siento que él sentía como que en la ciudad era más gente, entonces no creo que él intentara reformar su vida, pero sí creo que él sentía que iba a ser más impune, como que pues no sé, como que iba a haber más gente y hay más delincuencia, entonces él podría mezclarse más. Siento que por ahí va la onda. Pero bueno, el punto es que él se mueve para la Ciudad de México y es aquí donde conoce a Juan Enrique Madrid Manuel, que no se sabe, no están los datos de cómo se conoció porque este hombre sigue prófugo, pero los dos cometieron estos crímenes y pues fue su cómplice en todas las cosas que hizo. Y ahora voy a pasar a relatarles el modus operandi de cómo él realizaba sus crímenes, cómo él le arrebataba la vida a sus víctimas. Y pues siento que en este modus operandi o en esta forma de contactar a sus víctimas, pues es una forma que nadie se imagina. Creo que nadie se iba a imaginar lo que iba a pasar conociendo a este hombre. Entonces voy a pasar a relatarles esto. Él lo que hacía era de que él se iba a la zona rosa y sus alrededores, específicamente a los bares El Lipstick, el Cabaretito y el Caos, que fue donde se ubicó que había recogido a sus víctimas. Y en las entrevistas se le preguntó que por qué se enfocaba en gays, por qué se enfocaba en secuestrar y asesinar a estas personas, y él dijo que porque ellos mismos se la ponían muy fácil, que era más fácil para él
únicamente coquetear con ellos, que inclusive ellos mismos eran los que se le acercaban, entonces no tenía que ocupar ni un carro, no tenía, era como que la operación muy fácil para él. Él únicamente les decía o que lo acompañaran a su casa o que lo acompañaran a un hotel. Uno de los hoteles que se mencionó a donde los llevaba fue el Hotel Amazonas y fue donde llevó a su primera víctima. La fortuna que tuvo esta víctima fue que lo dejó libre, o bueno, más bien lo abandonó dentro del hotel. Ahorita hablamos un poquito más de eso. Pero el caso es que él coqueteaba con ellos, inclusive muchos dicen que él era como gay reprimido porque había besos, había abrazos cuando él agarraba a sus víctimas o contactaba a sus víctimas o atrapaba a sus víctimas, ¿no? Entonces, pues se las llevaba a su casa, las engatusaba, los amarraba con cintos y de ahí empezaba a, pues obviamente a insultarlos, les pegaba, los golpeaba. Y en esta parte él comienza a investigarles sus familiares, si son de dinero, si no son de dinero, y comienza a pedir rescates por las personas, ¿no? Entonces él comienza a hablarle a las familias, comienza a pedir los rescates. La familia de su primer víctima al parecer no tenía o no juntaba los recursos para poder pagar el secuestro, así que lo abandonó. Yo quiero pensar, porque mucha gente se cuestiona mucho por qué dejó a esta víctima libre. Esta víctima fue Juan Carlos Alfaro y la verdad yo siento que lo dejó amordazado y atado en el Hotel Amazonas que les cuento que está sobre Tlalpan. Yo siento que lo dejó libre porque no le pudo sacar nada, entonces siento que hubiera sido como más trabajo, inclusive más gasto el asesinarlo y el como hacer todo el proceso de irlo a dejar y todas estas cosas. Pero bueno, continuando con el modus operandi, a las víctimas a las que sí logró cobrar rescate, tuvieron la desgracia de que este hombre ya tenía muy fijo en la cabeza, este hombre y su cómplice, ¿no? Juan Enrique le decía que sacara provecho de las víctimas, él le dio la idea de secuestrarlos, de cobrar los secuestros y todas estas cosas. Él sacó a nombre de una de sus víctimas 3 tarjetas de crédito y en estas 3 tarjetas de crédito pedían que se le hicieran los depósitos. Entonces fue muy increíble que no lo reconocieran por sacarle estas tarjetas, porque digo, tienes que ir tú como titular para ir a sacar la tarjeta, ¿no? Entonces estuvo como muy fácil la forma en la que sacó las tarjetas. Pero bueno, a estas personas que sí cobró el rescate, después de esto él decidía asesinarlos. A su familia le decía que lo iba a soltar por la tarde y después ya nunca volvían a tener noticias de sus familiares ni del secuestrador. Entonces lo que hacía esta persona era de que los vendaba, les decía que ya los iba a liberar y pues como estaban vendados, obviamente ellos no sabían, ellos creían que era para que no reconocía el lugar donde los fueran a dejar. Los ahorcaba con una soga en el cuello, es decir, les ponía la soga en el cuello y al parecer había colocado una cadena colgada de una de sus paredes donde tenía un gancho y ponía la cuerda donde tenía pues a la víctima y esperaba hasta que la víctima muriera asfixiada. Él dijo que las víctimas tardaban en morir entre 5 a 7 minutos, entonces es muchísimo tiempo para una persona estar sufriendo tal tortura y pues se me hace increíble. Después de esto, algunas fuentes dicen que llegó a mutilar a algunas de sus víctimas. También encontré en algunas fuentes que incluso había violación en algunas de las víctimas, pero la verdad es que fueron muy pocas las fuentes donde encontré esto de la violación. También dicen que él tenía una relación homoerótica con su compañero, con el cómplice que tenía, con Juan Enrique. Entonces, yo siento que le molestaba tanto pertenecer a la comunidad, o sea, bueno, no lo voy a incluir en la comunidad gay, le molestaba tanto sentir atracción por su mismo género, que no lo aceptaba y que su forma de reprimirlo y su forma de lidiar con eso era hacerle daño a estas personas. Pero pues al mismo tiempo siento que tenía esa atracción por su cómplice. Entonces siento que él tenía la cabeza muy revuelta y no le ayudó en absoluto en pensar las cosas o pues tomar otras decisiones, ¿no? Después de matarlos, la fuente oficial dice que los ponía en posición fetal
y su rostro pues le doblaba pues la cabeza a manera de que cupiera. Los metían en bolsas negras y después de esto los metían en maletas para después irlos a dejar, o si no fue dentro del metro de Chabacano, fue en los alrededores. Inclusive 2 maletas de ellas, que fueron sus últimas 2 víctimas, fueron encontradas a escasos metros de su domicilio. En el edificio 4223 Andrés Molina, Asturias, en la delegación Venustiano Carranza. Entonces, como les comento, estas 2 últimas víctimas fueron localizadas a escasos metros de la casa y ahorita vamos a ver cómo lo aprendieron. Vamos a platicar ahorita de las víctimas, les voy a dar los nombres de las víctimas. 2 de ellas fueron únicamente secuestros y 4 de ellas sí terminaron en deceso. Juan Carlos Alfaro, que fue retenido de su libertad el 21 de octubre del 2005, y como les comento, este hombre fue llevado al hotel Amazonas que les cuento. Estuvo privado de su libertad durante una semana donde no consiguieron sacarle nada a la familia. Los 2 cómplices lo abandonaron ahí. Fue encontrado por trabajadores del hotel y pues fue una fortuna que este hombre no terminara con un destino como el que tuvieron las otras víctimas. La otra víctima que fue víctima de secuestro y que no sufrió un final fatal fue José Ricardo Galindo, que fue privado de su libertad el 13 de diciembre del 2005. Y a esta persona dicen que tuvo un poco de humanidad, pero realmente yo siento que tampoco consiguieron el rescate que querían. Siento que circunstancias ajenas a realmente los deseos de estas personas, porque creo que realmente ni siquiera pues era como que les importara la vida de estas personas. Entonces yo creo que más bien fue una situación externa la que derivó a que dejaran en libertad a esta persona, pero obviamente no la dejaron en libertad sin antes pues amenazarlo de muerte, decirle que tenía todos los datos de su familia, que lo iban a encontrar si se le ocurría denunciarlos. Entonces pues obviamente este fue un factor para que no los atraparan, pero pues este chico lo bueno es que también fue dejado en libertad. Y ahora vamos a pasar a los casos donde tristemente sí le privaron la vida a 4 personas, a 4 individuos. Y creo que, no sé, o sea, realmente se me hace una tontería de que dejaran los cuerpos de las personas tan cerca del domicilio donde estaban, porque no está muy lejos de donde ellos vivían. Y el metro Chabacano se me hace una zona demasiado concurrida y que era muy expuesta para que los encontraran rápidamente. De hecho, creo que sí se tardó un poco la policía en encontrar a estos criminales porque ya los estaban buscando, ya que se había hecho la notificación a la policía del secuestro de un trabajador de una televisora. Pero bueno, vamos a pasar a las víctimas para poder proceder a contarles cómo fue el proceso en el que se dieron cuenta los policías y todo este asunto. Abandonándolo en un paso a desnivel en Calzada de Tlalpan por la estación de metro Chabacano. La primera víctima fatal fue Jonathan Razo Ayala y fue privado de su libertad el 27 de octubre del 2005. Chéquense que estas fechas se reducen entre octubre y diciembre, o sea, realmente cometieron los crímenes en muy poco tiempo. Pero bueno, ellos también se comunicaron con la familia de Jonathan. Él estuvo secuestrado por 16 días. El día 12 de diciembre fue cuando fue privado de su libertad y, como les digo, fue metido en bolsa, en maleta, y lo fueron a abandonar a las inmediaciones del metro Chabacano en la Ciudad de México. Aquí, al parecer, estas personas estuvieron todo este tiempo que lo tuvieron retenido cobrando rescate de 4,000 en 4,000 pesos. Pero se supone que le pidieron a la familia 50,000 pesos, de los cuales solo pudieron juntar como 20 y tantos. Entonces realmente yo creo que ellos se cansaron de la situación y ya no quisieron tener contacto con la familia, porque pues era un riesgo, ¿no? Estar en contacto con la familia de la víctima, porque pues en algún momento podían contactar a las autoridades y pues encontrarlos más fácilmente. Entonces este fue Jonathan y tristemente le privaron de su vida el 12 de noviembre del 2005. La siguiente víctima fue Ricardo López Hernández, que fue privado de su libertad el 30 de noviembre. Chéquense que del 12 al 30 son súper poquitos días, o sea, estas personas cometían el crimen y se ponían, yo creo que luego a planear el que seguía, porque son muy poquitos días entre cada víctima.
Fue retenido durante 9 días y durante estos 9 días se comunicaron con la familia, a los cuales les pidieron 28,000 pesos, los cuales sí fueron depositados y sí fueron cobrados, y después de esto le privaron de su libertad. Por los datos que leí, cuando se hizo el reporte de la persona secuestrada fue el 30 de noviembre. Y es por esto que asocié que este Ricardo pues era obviamente la persona que trabajaba en la televisora, y por la cual me parece que vi que habían pedido más dinero, pero únicamente se había depositado esta cantidad de los 28,000 pesos. En realidad creo que el monto que les exigían era de 120,000 pesos. Fue encontrado el 9 de diciembre en una maleta, obviamente como ya tenían su modus operandi, y ahí se dieron cuenta que estaban lidiando con o un asesino serial o con unos secuestradores que en realidad no les estaba importando nada, no les estaba importando las víctimas y que no estaban pues respetando el trato que estaban hecho con las familias. Bueno, vamos a pasar a la siguiente víctima, que fueron dos, porque a estas dos personas las secuestraron casi al mismo tiempo. Uno fue Armando Rivas Pérez y el otro fue Víctor Ángel Gutiérrez. Estas personas también fueron retenidas de su libertad. Ellos fueron secuestrados el 16 de diciembre del 2005. Les digo que bien poquito tiempo entre cada una de las víctimas. Inclusive en estas ellos se vieron, pues no sé si decirle más avariciosos, pero se aventaron el secuestro de dos personas. Y pues bueno, a Armando ese mismo día cobraron su rescate, se comunicaron con sus familiares y cobraron un rescate de 8,300 pesos. Después de esto se le privó de su vida. Encontré dos fuentes, como les comento, donde encontraron dos maletas y una donde habían primero encontrado una maleta y después encontrado otra. Dejémoslo en la fuente que encontré más, que fue que habían encontrado las dos maletas. Pero en ese caso hubieran pues guardado, retenido el cuerpo de Armando por algunos días más, ya que a Víctor Ángel lo retuvieron por 6 días más y fue privado de su vida el día 22 de diciembre del 2005, obviamente cobrando su rescate. Como les digo, vamos a manejar la fuente donde dice que encontraron a los dos cuerpos juntos. Se supone que los dejaron en una jardinera. Pero bueno, ahora les voy a dar todos los datos de cómo se dieron cuenta de que eran estas personas. La detención de Raúl Marroquín. Como les comento, y voy a leer las siglas porque no me acuerdo muy bien del nombre completo, pero las investigaciones se llevaron a cabo por la CIEDO, que es la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada, y la AFI, que es la Agencia Federal de Investigación. Como les comento, todo comenzó el día 30 de noviembre con el reporte de desaparición de Ricardo López. Ahí comenzaron a investigar y a ver qué es lo que pasaba, porque obviamente pues los secuestradores estaban en contacto con las familias, ¿no? Y aparte que era un trabajador de una televisora. Y entonces le prestaron más atención al asunto cuando encontraron obviamente el cuerpo de Ricardo cerca de las inmediaciones del Metro Chabacano. Y ahí fue cuando ligaron pues la misma forma en la que encontraron al primer cuerpo, que fue en una maleta, con este cuerpo de Ricardo. También una de las cosas que se me olvidó mencionar en el modus operandi fue que en una de las víctimas, como ellos ya sabían que los estaban ubicando, le quisieron marcar a una de las víctimas una estrella como un tipo pentagrama para que lo asociaran como que era una secta satánica y todo esto. Y esto pasa porque se dice que comenzaron a ver cómo desviar la atención de policías en documentales de asesinos seriales, en crímenes y en todas estas cosas. Y pues quisieron desviar la atención de esta manera. Pero siento que su forma de abandonar los cuerpos en maletas ya era como un modo muy específico y que los marcaba hasta cierta manera. Entonces comenzaron a seguir pues el camino de las ruedas, pero lo llevaron al edificio 4223 en Asturias. Y pues aquí fue cuando empezaron a interrogar a los vecinos, al portero y a todas estas personas, pero no podían ingresar a revisar los departamentos.
Pero bueno, pasaron algunos días y ellos sacaron una orden de, pues no sé si sea de cateo, pero para revisarle el edificio. Llegaron con la orden y para su sorpresa pues todavía estaban como las marcas de ruedas en el edificio. Yo creo que pues no lavaban o no sé. Pero bueno, lo impactante fue que todavía estaban las ruedas de las maletas. Las marcas de las maletas los guiaron hasta el departamento número 2, donde llamaron a la puerta, nadie les contestó. Pero pues como ya tenían la orden, entraron de todas formas al departamento. En este departamento pues obviamente encontraron muchas cosas incriminatorias, encontraron identificaciones de las víctimas y pues obviamente estaban todas las víctimas de las personas de las maletas. Entonces, de que estaban en el lugar donde estaban los secuestradores y los asesinos, pues estaban en el lugar correcto. Entonces también encontraron una... pues no sé si sea cartilla, pero bueno, era el documento de Raúl Marroquín, donde ponía que él había sido sargento primero en el ejército y que también había estado 4 años en él. Entonces ya tenían como la identificación de Raúl, ¿no? También encontraron documentos de Juan Enrique Madrid e incluso encontraron un gafete de él donde decía que era médico auxiliar o algo así, no recuerdo muy bien, pero de todas formas se los dejo aquí. Entonces ya tenían como a las 2 personas que estaban involucradas, ¿no? Obviamente también encontraron pertenencias de las personas. Como les digo, creo que ellos manejaron que tenían las cines como que eran sus trofeos. Así fue como se dijo en los medios, que este Raúl Marroquín y este Juan Enrique guardaban las identificaciones como tipo trofeo. Como les digo, así como encontraron las identificaciones de Raúl Marroquín en el ejército, también encontraron el documento donde decía que él había estado en la cárcel en Tampico y que había estado recluido por 14 meses. Entonces pues ya tenían a alguien con antecedentes donde ya podían conseguir sus huellas, donde ya podían conseguir pues muchísimas más pruebas, ¿no? Para su sorpresa, en las investigaciones había salido que este Juan Enrique, ese mismo 22 de diciembre que habían abandonado las 2 maletas, él había comprado un boleto para ir a pasar las fiestas con su familia en Tampico. O sea, no sé cómo una persona pueda ser tan fría, tener la mente tan... no sé si decirle serena, pero no sé, pues, tan... o sea, sí, ser tan frío como para decir, ah, sí, acabo de quitarle la vida a una persona y ahora me voy a ir a pasar Navidad con mi familia. Entonces fue muy extraño, ¿no? Pero bueno, obviamente no había nadie en el departamento. Este Raúl no había regresado aún al departamento y estuvo ausente por algunos días. Y después estuvieron obviamente haciendo vigilancia fuera del edificio. Entonces en una de esas vieron a un hombre sospechoso que se acercaba mucho al edificio y decidieron retenerlo, investigarlo, y él les dijo que sí, que él estuvo viviendo en algún momento ahí. Y obviamente lo subieron, lo retuvieron y se lo llevaron para interrogarlo. Pero lo que pasa es que de camino a la estación o al MP, pues él les dijo que ya sabía por qué lo estaban deteniendo y que inclusive ya estaba planeando el secuestro de otras 3 víctimas. O sea, vean cómo él mismo soltó todo, y aparte vean cómo él ya tenía planeado 3 víctimas, que no sé si los planeaban secuestrar al mismo tiempo o ya tenían diferentes fechas o cosas así. También dijo que lo único que estaba esperando era que su cómplice regresara de su viaje vacacional. Y pues bueno, así fue como detuvieron a Raúl Marroquín. Se hizo obviamente muy mediático, inclusive dio hasta entrevistas este hombre. Solíamos inmovilizar a nuestra víctima cuando lo íbamos a ejecutar. Lo poníamos de pie, sujeto de pies y manos. Poníamos una soga alrededor de su cuello, lo levantábamos. Diciendo que pues no tenía remordimiento, que el único remordimiento que tenía era pues lo que estaba pasando su familia en esos momentos, ¿no? Pero bueno, lo bueno fue que pues salió detenido. Siento que el problema de que se haya hecho muy mediático fue que obviamente pues su cómplice ya estaba avisado y obviamente pues ni de tonto iba a regresar a la Ciudad de México, ¿verdad? Y inclusive se aventó unas frases Raúl muy estúpidas a mi parecer. Simplemente estas personas me lo facilitaban, así que no me remuerde, así como diciendo que era culpa de ellos, como que ellos se le insinuaban y que por eso ya era culpa de ellos, o sea, como limpiándose las culpas, ¿no? Yo siento. Y también dijo otro comentario horrible y lo volvería a hacer, solo que esta vez sería más cuidadoso,
para no ser atrapado y no volver a cometer los mismos errores. Entonces, como de esta persona, para nada sentía remordimiento, para nada sentía culpa. Inclusive creo que sí está hasta aislado en el reclusorio donde está, porque pues sí se le considera como una persona con problemas psiquiátricos, con problemas mentales. Y pues bueno, lo último que falta es dar los números de años que le dieron de sentencia. Le dieron 280 años. En una que otra fuente encontré 300, pero en la oficial sí encontré que decía que eran 280 años. Y que primero estuvo cumpliendo sentencia en el reclusorio varonil de Iztapalapa. Y de ahí fue, en el 2010, fue trasladado o cambiado de reclusorio al de Santa Marta Catitla. Entonces, pues este fue el desafortunado caso, los crímenes que cometió este y el otro hombre que sigue prófugo. A lo largo del video yo creo que ya estuvieron viendo algunas fotografías y algunos videos de estas personas. Bueno, de Raúl más que nada, porque de Juan Enrique no hay mucha información. De Juan Enrique, pues lo único fue que se encontró ese documento en el departamento y de ahí ya no hay tanta información. También dentro de esta investigación me arrojó un dato, ¿cómo les diré? Como muy interesante, porque se los quiero leer y se los voy a leer porque se me hace un dato bien interesante. En el 2005, que es el gobierno donde estaba Vicente Fox, él estaba haciendo una campaña inclusiva de género y a los de Provida no les pareció, no se les hizo buena idea, porque obviamente en esa época no había la tolerancia que hay en estos momentos, aunque como ya vi no hay tanta como yo pensaba. Pues obviamente ya saben qué es lo que dicen o decían, que son enfermedades, como decía la iglesia, que pues no podían ser hijos de Dios y que era pecado, y hay una sarta de tonterías, ¿verdad? Les voy a leer lo que dijeron los integrantes del Comité Nacional de Provida. Exigieron al presidente Vicente Fox que no se difundiera dicha campaña en favor del respeto a quienes practicaban la homosexualidad. Y digo practicaban por el tiempo pasado en la fecha en la que se dieron estas declaraciones. No porque fueran prácticas malas, y digo, o sea, no sé cómo lo puedan interpretar, pero bueno, aclaro para que no se malinterprete, ¿verdad? Y dijo un miembro de Provida, que es Miguel A. Salazar: no vemos reflejada sin una pretensión de ver la práctica homosexual como algo normal, como algo que se promueve. O sea, como diciendo que invitaba a las personas a volverse homosexuales o a normalizar la homosexualidad y todas estas cosas. Pero pues es que obviamente es algo normal, pero muchas personas han tenido que vivir reprimidas o han tenido que ocultar su orientación sexual por miedo a que pues es justamente este tipo de personas lleguen, los ataquen, los juzguen y no los dejen vivir una vida normal, ¿no? Prácticamente es eso, pero pues los de Provida en ese momento estaban súper en contra de esta campaña. Me acordé de este caso cuando vi el desafortunado comentario de esta persona con 0 neuronas, con 0 IQ en la cabeza, porque dice: COVID, haz lo tuyo, por favor. Y la verdad es que, yo sé que no les debo contestar y les acabo de hacer un video de no les contesten, no manden hate y nada. Y no mandé hate, o sea, simplemente le hice una pregunta y le puse, o sea, ¿qué te hace mejor persona desear la muerte a alguien más? Wow, qué lógica. O sea, y refiriéndome al hecho de que estás diciendo que le dé a una enfermedad que ha afectado y ha quitado la vida a muchas personas. Siento que son comentarios tan pendejos, tan homofóbicos, tan retrógradas, porque le estás deseando una enfermedad a una persona. No se me hace algo padre, se me hace una estupidez. Y pues el tipo todavía me contestó y me puso totalmente, y pues yo le dije: no, pues sí tienes que ir al doctor, refiriéndome obviamente al psicólogo, ¿no? Porque, o sea, porque me parece hasta irreal que todavía en este momento se sigan dando estos comentarios de odio, estos comentarios en contra. Es más, o sea, si tú no apoyas o no te agrada el movimiento o no te agrada que las personas homosexuales se relacionen entre ellas, simplemente creo que no te metas y ya. O sea, totalmente creo que la gente va a respetar tu punto de opinión, aunque sea una estupidez, porque no puedes meterte en las decisiones de otras personas, mucho menos en la orientación sexual de otra persona, porque a ti no te compete, porque tú no estás viviendo esa vida, porque a ti no te afecta. Sí me molestó mucho ese comentario, y pues quería sacarlo para invitarlos a la reflexión de que mínimo, si no están de acuerdo, respeten. Entonces pues es un mensaje que quiero dejar. Siento que si somos más respetuosos y dejamos de juzgar a todas las personas, pues podemos ser una mejor sociedad, inclusive
ser una mejor sociedad y vivir más tranquilos todos, ¿no? Pero bueno, obviamente esos son mis pensamientos, yo respeto pues obviamente las opiniones de cada quien. Déjenme en sus comentarios qué les pareció el crimen, qué otro crimen quieren que traiga al canal. Recuerden que les voy a estar dejando mis redes sociales por aquí. Les dejo el correo paranormal para que me manden sus historias. Si les gustó el contenido, denle a la campanita para que les recuerde cuando haya un nuevo video. Si son nuevos, bienvenidos al canal y suscríbanse. Y pues bueno, ya no me queda otra más que desearles un bonito día, tarde o noche. Chao.